El presidente Trump está hoy en Turquía hablando sobre la OTAN y tratando de decidir hacia dónde vamos con la guerra entre Rusia y Ucrania. Aparentemente, sigue pensando que puede acabar con eso en un solo día. Ya veremos cómo le sale. Pero también hay problemas en Oriente Medio, y se está intentando poner fin a la guerra allí. La cuestión es si el presidente Trump va a intentar mostrarse firme y volver para terminar el trabajo, o si vamos a buscar algún tipo de salida diplomática. Intentaremos entenderlo y ver cuáles son las posibilidades reales de lograr la paz en todos esos lugares, o al menos en alguno de ellos. Y no hay nadie mejor para ayudarnos a analizarlo hoy que nuestro invitado, el coronel Douglas Macgregor, analista de política exterior y de defensa, exasesor del secretario de Defensa y, por supuesto, un veterano de combate condecorado. Doug, bienvenido de nuevo al programa, como siempre. Encantado de estar aquí, Dan. Bueno, mira, obviamente nos encantaría tenerte aquí cada vez que podamos, pero dentro de poco la gente va a tener la oportunidad de verte aún más a menudo, porque vas a lanzar tu propio canal de YouTube, que se llama Warrior Diplomacy. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el vídeo inaugural en el que Doug nos permitió participar a Joe Kent y a mí. Está en Warrior Diplomacy en YouTube. Tendremos los enlaces en la descripción. Así que cuéntanos, si puedes, en este tiempo, ¿cuál intuitivo que instignal y qué te expect hemreith? Bueno, como comentamos en su momento, estamos intentando elegir temas que interesen a la gente, sobre todo los relacionados con política exterior y asuntos militares. No vamos a excluir otros temas, pero en fin, por ahí empezamos, y lo que queríamos era escuchar a personas distintas, de diferentes edades y con trayectorias diversas, para ver qué opinaban. Creo que ha salido bien. Pues sí, desde luego que lo hice, y creo que está teniendo buena acogida aquí. Esperemos ver más de ese canal. Pero vamos a entrar directamente en el tema que está más candente ahora mismo, la guerra en Oriente Medio. Está, digamos, en una especie de pausa, en un estado de cuasi diplomacia, pero según dijo ayer el presidente Trump, podría volver a estallar en cualquier momento. Mira, vamos a ganar de una forma u otra. O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo, ¿vale? Y no será difícil terminarlo. Preferiría llegar a un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas. Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejarles sin suministro de energía. Todas esas grandes plantas que construyeron, enormes, modernas, muy bonitas, tenían mucho dinero. Ahora no tienen nada. No les hemos dado ni un céntimo. Pero podríamos dejarles sin electricidad y sin sus plantas generadoras en, diría yo, una pequeña parte de la tarde. Cada planta desaparecería. Y ellos lo saben. Mira, Doug, déjame preguntarte algo desde el principio. Se supone, según este memorando de entendimiento, que estamos en un periodo de negociación de 60 días, intentando aclarar todo esto. 60 días. Y aquí estamos, todavía al principio, y él ya actúa como si no pasara nada. Está amenazando con volver a la guerra. ¿Eso va a hacer que la parte iraní haga lo que él quiere? No, pero creo que deberíamos tener en cuenta lo siguiente. Para empezar, si miramos esos 14 puntos, Dan, ¿hay realmente alguna posibilidad de que aceptemos voluntariamente los 14 y los apoyemos? Yo creo que no. Siempre fue una misión imposible para Donald Trump, porque eso implicaría admitir, aunque sea de forma tácita, que fuimos derrotados militarmente. Y al haber sido derrotados militarmente, no podríamos alcanzar los objetivos de Israel, que en realidad fue la razón por la que se la guerra desde el principio. Y recuerda, esos objetivos han cambiado. Su principalidad era derrocar al gobierno.
Como resultado, un gran número de iraníes que odian y desprecian por completo a su gobierno saldrán de todas partes, ayudarán a derrocarlo y podremos instalar un títere. Y el principal títere israelí se suponía que iba a ser el príncipe heredero de Irán, o mejor dicho, el príncipe sin corona. Eso fracasó. Así que al no conseguirlo, lo único que les queda a los israelíes, lo único que consideran aceptable es la destrucción total y absoluta de Irán. Y eso es lo que está sobre la mesa. No veo ninguna señal, basándome en lo que acabamos de oír del presidente Trump, de que la desintegración del Estado, la completa aniquilación de Irán, haya dejado de ser el resultado preferido. Todo lo demás es pura tontería. Y cuando empieza a hablar de lo que va a bombardear, esos objetivos no son realmente significativos desde el punto de vista militar, ¿verdad? Estamos hablando de matar civiles, de destruir mucha infraestructura y de esperar que dejemos Irán completamente en ruinas, incapaz de gobernarse, de mantenerse unido y, en última instancia, lo más importante, por supuesto, de representar cualquier tipo de amenaza para Israel. Así que, para responder a tu pregunta, esto no ha terminado. Estamos en una pausa. Y creo que también deberíamos hablar de cuál es la justificación de esa pausa. Y sí, quiero llegar a eso. Me pregunto si mencionaste algo sobre que el objetivo inicial era hacer que toda esa gente saliera a la luz. Y no hay duda de que había un número importante de personas dentro de Irán a las que no les gustaba su gobierno. Sentían un odio real. He hablado personalmente con varios de ellos. Pero como resultado de este bombardeo, y creo que tú y yo ya lo habíamos comentado antes, lo más probable era que se produjera ese efecto de cerrar filas en torno a la bandera. Bueno, basándome en el funeral de estos últimos días, porque ha sido algo largo y muy elaborado, ha aparecido muchísima gente vinculada al gobierno, gente que ha salido de todas partes. Y no sé si alguna vez he visto un país más unido, al menos en cuanto al número de personas que salieron a las calles y llenaron el país, aparentemente por millones, sobre todo en distintas ciudades. ¿Qué opinas de lo que estamos viendo ahora en pantalla y de ese aumento del odio hacia Trump, pero también de cómo se está movilizando tanta gente en apoyo al régimen? Dan, creo que tenemos que ver lo que estamos viendo en pantalla como una especie de catarsis nacional. Quiero decir, están en una situación en la que saben que no son, ni de lejos, una superpotencia. Se enfrentan a una superpotencia y además a su socio, Israel. Israel al final es quien tiene el control, así que supongo que tenemos que decir que la situación entre Israel y Estados Unidos es la de una superpotencia. No esperaban tener tanto éxito como han tenido, aunque está claro que llevaban mucho tiempo preparándose para esto. Hicieron todo lo posible por reforzar sus defensas. Tienen una estrategia real que les ha ayudado a concentrar su poder militar donde más importa. Pero en el fondo esto es una catarsis. Creo que va más allá del fervor religioso. Es un acontecimiento nacional en el que la gente está de luto no solo por la muerte de este hombre, que en muchos sentidos se convierte en una metáfora de tantas personas que han muerto en la guerra hasta ahora. Un hombre mayor, con su familia, sentado en una especie de búnker, en una habitación, que esperamos ser establecida por los israelíes o por nosotros. Al fin y raza. País en refer del sufrimiento de todo el país. A ver, no estoy diciendo que toda la gente que está allí no tenga una motivación religiosa. Lo que intento explicar es que hemos convertido esto en una especie de catarsis nacional, en un acontecimiento con un significado profundo que va a marcar a la gente durante muchos, muchos años. Es algo parecido, y seguro que lo habéis vivido, a cuando vas a Volgogrado, que antes se llamaba Stalingrado, y visitas el memorial que hay allí. No puedes evitar que al entrar, al escuchar la música que suena, y al darte cuenta de las pérdidas y del dolor real que hubo, aquello se convierta en un lugar de recuerdo.
Pues eso mismo es lo que está ocurriendo ahora en Teherán. Es el mismo tipo de experiencia. Cualquiera que vaya allí lo siente. Creo que esto va a seguir siendo así en Irán durante muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿significa eso que todo lo que dice Trump no tiene sentido? No, yo creo que sí lo tiene. Creo que está reforzando lo que los iraníes, tanto su gobierno como la población, piensan colectivamente. Lo interesante, sin embargo, para nosotros es que antes de que empezara esta guerra, una de las cosas que dije fue que si simplemente no hacíamos nada con Irán, en 6 o 12 meses veríamos un cambio importante en su gobierno, porque hacia ahí se dirigían las cosas. La propia sociedad quiere un cambio, y las personas que desean ese cambio no están todas muertas. Matamos a muchos de ellos cuando bombardeamos ciertas zonas de Teherán, donde había claramente personas que podríamos describir como de clase media y media alta, bien formadas. Eran algunos de los opositores más elocuentes del régimen, no de su país, sino del gobierno, y defensores del cambio, pero siguen allí. Cuando todo esto termine, puede que tarde un poco más, quizá un año o dos, pero veremos llegar al poder a un nuevo gobierno. No tengo ninguna duda de eso. Pero por ahora, mientras dure esta guerra, y mientras ellos crean que sigue en marcha, vamos a ver una unidad sin precedentes en la historia de Persia. Y por lo visto, hay muchos que quieren que eso siga en el lado occidental. Ya sabes, solemos hablar de esto, y estoy seguro de que cuando Gary ponga esto dentro de un momento con Jack Keane, aparecerá ese pequeño aviso que siempre mostramos, y con razón. Pero el motivo por el que seguimos sacándolo es que cuando Jack Keane dice algo, tanto en la guerra con Irán como en la guerra entre Rusia y Ucrania, muchas veces lo que comenta, cuando habla de que llama por teléfono a Trump y luego lo cuenta, acaba convirtiéndose en política estadounidense. Hace un momento vimos al presidente Trump diciendo lo que dijo ayer sobre volver y terminar el trabajo. Esto es lo que dijo Jack Keane sobre ese mismo tema. Keith Kellogg fue muy directo al respecto. Dice que ha llegado el momento de una segunda oleada de bombardeos, que hay que atacar la isla de Karg para destrozar su estructura económica y petrolera. ¿Qué opinas de eso? Radicales diabólicos y tiránicos que van a volver directamente a los mismos objetivos que siempre han tenido: desarrollar un arma nuclear, acelerar el desarrollo de misiles balísticos para poder saturar las bases estadounidenses, los estados del Golfo y a Israel. Ese era el camino en el que estaban cuando fuimos a la guerra, y van a seguir apoyando a sus grupos aliados. La prueba está en lo que está ocurriendo con Hezbollah en el Líbano. Cuentan con todo su apoyo. Creo que ese es el rumbo en el que estamos. Ya sabes cómo es el presidente. No va a tolerar esto. Ya tiene una buena dosis de escepticismo sobre si vamos a llegar a un acuerdo o no. Es muy probable que volvamos a operaciones de combate. Oye, Doug, déjame preguntarte tu opinión, porque Jack Keane no deja de insistir en esa idea de que Irán es el imperio del mal, que todos son malvados, que no hay nada bueno en ellos, que lo único que quieren es destruir Estados Unidos y destruir Israel. Algo que, sinceramente, es ridículo a simple vista. Pero él sigue repitiéndolo, y la gente le escucha. Luego Trump hace lo que él sugiere. Quiero decir, sigue siendo un general de 4 estrellas, lo entiendo. Cobra por ello, está en el Instituto para el Estudio de la Guerra, y todo ese dinero que entra, el dinero israelí, lo que sea. Pero si se sale con la suya, y Trump llega a atacar los objetivos de los que hablaba, infraestructura energética, petrolera y demás, ya sabemos lo que eso provocaría en el resto de la región. Sería catastrófico para nuestros propios intereses económicos. Entonces, ¿cómo puede defender ese argumento sabiendo eso? Tiene que saber que nos haría mucho más daño que no hacer nada. Bueno, el presidente Trump, si fuera realmente un agente independiente y actuara como presidente de los Estados Unidos, nunca habría emprendido este curso de acción.
Ya sabes, llevamos mucho tiempo diciendo esto. El presidente Trump está bajo presión. Ahora bien, ¿qué tipo de presión es? No lo sé. Quiero decir, hay gente que habla de su mención habitual en los archivos de Epstein o algo así. No lo sé. El único comentario que haría es que el Mossad ha tenido acceso a toda la información de los archivos de Epstein desde hace mucho tiempo, así que podrían haber utilizado fácilmente ese material contra él en 2016, pero no lo hicieron. Y realmente no necesitaban sacarlo a relucir ni aprovecharlo cuando se presentó a la reelección en 2020. Así que no estoy muy seguro de qué se trata, pero está claro que está bajo presión, porque lo que dice es para reírse. Es completamente absurdo. Pero hay que entender que personas como el general King y otros forman parte de esa camarilla en Washington que recibe muy buenas recompensas económicas por su apoyo a Israel y por respaldar todo lo que quiera el liderazgo israelí, tanto en Estados Unidos como en Israel. Así que tenemos un gobierno que pone a Israel por delante. Los únicos que prestan atención a esto y se lo creen son los de mi generación, porque viven anclados en el pasado y pasan todo su tiempo libre viendo Fox News siempre que pueden. Luego vuelven a jugar al golf, o al tejo, o al pickleball, o a cualquier otra cosa. Y después, antes de irse a dormir, ponen otra vez Fox. No son personas que estén activamente en Internet buscando la verdad. No buscan medios alternativos, ni tienen interés en escuchar a gente como tú o como yo. Están muy cómodos con el relato que ya tienen. Pero el resto de la población, no, en absoluto. Aunque da igual, y eso es lo que la mayoría de los estadounidenses tiene que entender. El hecho de que, no sé, un 70% o más del electorado estadounidense o de las personas encuestadas esté totalmente en contra de la guerra, no importa. Eso es lo que la gente tiene que entender. No importa lo que piensen. No controlan su propio gobierno. Su gobierno antepone a Israel. Y la gente en Washington está cómoda con eso. Les ha hecho ricos y quieren seguir allí. No van a reducir la influencia ni el poder de las farmacéuticas ni de ninguno de los grandes grupos de presión que existen. Están todos muy cómodos. Y los estadounidenses al final van a tener que darse cuenta de que nada de esto funciona ya. El gobierno no funciona. Las elecciones no importan. Van a tener que hacer algo al respecto, pero no lo harán hasta que Mesquina se feel free. Y por muy malas que hayan sido las cosas para ellos hasta ahora, se quedan en nada comparadas con lo que podría pasar en el futuro. Y estoy de acuerdo contigo, la idea de volver a la guerra es completamente absurda, una locura total, pero lo harán, estoy seguro. Ahora bien, cuando tienes a alguien como Larry Johnson, y sabes que le tengo mucho respeto y también a sus fuentes, él dice que no pasará nada hasta después de las elecciones de mitad de mandato. Puede ser. No sé si podrán aguantar tanto. Pero sí sé una cosa. Si miras el estado de nuestras municiones, de nuestros misiles, de nuestros sistemas de armas, ahora mismo la Marina de Estados Unidos tiene más tubos, más lanzadores, por así decirlo, que misiles para poner en ellos. Y eso lleva siendo así desde hace tiempo. Y no va a cambiar de un día para otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creo que estamos construyendo a toda prisa. Creo que Trump está intentando sacar todo lo posible del complejo militar industrial para usarlo contra Irán. Y creo que una de las cosas que le preocupan en este momento es que cualquier plan que alguien pudiera tener para atacar a China probablemente esté ya en la papelera, porque se han dado cuenta de que, por Dios, ni siquiera podemos derrotar a Irán. No podemos hacerles retroceder desde donde estaban. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a China? Y creo que esa es una observación muy legítima. Creo que tienen razón. No podemos. Pero por otro lado, él dice, ¿podemos permitirnos perder esta guerra? Bueno, mi argumento es que para la mayoría de los estadounidenses la respuesta es sí, no les importa. Y no hemos tenido un número masivo de bajas estadounidenses.
Hemos tenido bajas, y son lamentables, pero no en grandes cantidades. Así que la verdadera pregunta ahora es, si eres el presidente y priorizas a Israel, ¿arriesgas todo para contentar al lobby pro-israelí, a la gente que te llevó al cargo, que controla el Capitolio? ¿O das un paso atrás y dices, mira, no puedo hacerlo, no tengo suficientes sistemas de armas listos, no tengo un arsenal lo bastante grande? Va a llevar tiempo reconstruir eso. Y si en algún momento en el futuro vuelvo a intentarlo, el adversario probablemente será más fuerte que antes. Y puede que no ganemos. Y si no podemos ganar, ¿por qué deberíamos luchar? Mira, la primera lección de la historia militar en los últimos 5,000 años es, si no tienes que luchar, no luches. Pero si tienes que hacerlo, elige tú el momento y el lugar. Asegúrate de que las condiciones te favorecen. Eso no significa irte a 6 o 7 mil millas de distancia, con una estructura logística mínima, y depender exclusivamente del poder aéreo y naval para hacer el trabajo. Pero eso es exactamente lo que hemos hecho. Así es. Y eso nos ha puesto en una situación terrible, realmente terrible. El presidente Trump, en su deseo de contentar al sector de Jack Keane dentro del Partido Republicano y a todo ese grupo, que en realidad ya ni siquiera es el Partido Republicano, que quiere volver al conflicto para complacer a Israel, o por las razones que tengan, que seguramente son varias. Ahí hay un par de problemas muy serios. El primero, el ejército no va a tener éxito. Y además, incluso intentar conseguir algo fuera de ese marco va a ser casi imposible, por lo que mismos hemos establecido. Y hay dos grandes cuestiones. La primera es que el primer punto del memorando de entendimiento dice que la guerra en Líbano entre Israel y Hezbolá tiene que terminar. Y luego el segundo punto, muy relacionado con el primero, es el estrecho de Hormuz, porque de ahí depende nuestra línea vital económica. Aquí tenemos al profesor Morandi, que hoy más temprano habló sobre ambos temas. Vamos a empezar con sus comentarios sobre el estrecho de Hormuz, y según ellos, eso no está sujeto a negociación. Los iraníes le han dicho al gobierno de Omán que quieren trabajar con ellos y mantener negociaciones. Pero también han dejado claro que si Omán se echa atrás por presiones de Estados Unidos, Irán actuará por su cuenta. Así que Irán no va a esperar a Omán. En Irán ya se ha tomado la decisión. A partir de ahora, controlarán el estrecho. Van a cobrar tasas, no excesivamente altas, porque Irán quiere que el tráfico marítimo siga pasando por el estrecho. Irán quiere que el Golfo Pérsico sea una fuente de riqueza para toda la región y también para el propio país. Pero al mismo tiempo, Irán impedirá que buques hostiles, buques de guerra del régimen israelí o de Estados Unidos, puedan acceder al Golfo Pérsico y volver a militarizarlo. A mí me da la impresión, y no hablo solo de lo que él dice, sino de lo que vemos por parte del liderazgo oficial iraní, de que han calculado algo así como: hemos aguantado todo lo que nos habéis lanzado durante 40 días y 40 noches. Sabemos que vuestras reservas están bajas. Sabemos lo que no podéis hacer, porque nosotros seguimos bajo montañas de granito con nuestras fuerzas de drones y misiles. Así que sí, vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. No me importa lo que penséis. ¿Y qué vais a hacer? ¿Volver a la guerra para impedirlo? A mí me parece que la parte iraní está dispuesta a dejar que Jack King tenga éxito, y aún así van a mantener el control de ese estrecho. ¿Tú qué opinas? Creo que para los israelíes, y cada vez más también para el presidente Trump, por desgracia, porque evidentemente actúa como su instrumento, esto es una guerra hasta el último misil. Eso es lo que la gente tiene que entender. Es la situación en la que se encuentran ahora. Israel está en un punto de debilidad como nunca antes en toda su historia. Todo el proyecto del Gran Israel, esta guerra contra todos en la región, para lograr una seguridad, una protección y una hegemonía judía permanentes, ha fracasado. Les ha salido el tiro por la culata y ellos lo saben.
Es casi como si, pongámoslo en un contexto que los estadounidenses puedan entender, imagina que eres una pequeña fuerza en el oeste, en Arizona, en la década de 1870, y estás rodeado por tribus americanas hostiles, apaches, comanches, lo que sea, y miras tus municiones y ves que te quedan quizás 100 balas por hombre. You have maybe 100 rounds per man left. You started out with 1,000 rounds per man. Empezaste con 1000 cartuchos por persona y no estás seguro de que vayas a recibir más suministros. ¿Qué haces entonces? Bueno, si te rindes o intentas escapar, lo más probable es que te destruyan. Así que es mejor limpiar la munición, revisar las armas y prepararte para la siguiente ronda, antes que hacer cualquier otra cosa. Por eso digo que esta es una guerra hasta el último misil. Y por cierto, no es solo Israel quien está en esa situación. También pasa con Kiev y con Zelensky. Para ellos también es una guerra hasta el último misil. Es una apuesta perdida. Pero creo que en ambos casos hay una conciencia creciente de que esos dos estados y sus líderes han hecho cosas tan terribles a sus oponentes, que ya no queda mucha esperanza de una alternativa que no sea, entre comillas, victoria o muerte. Así que creo que veremos cómo ambos desaparecen en los próximos meses como estados en el mapa. Así que la gran pregunta, que por lo visto sigue abierta en Washington, es, ¿también lo es para usted? ¿Cree que Irán puede cumplir con esto? Es decir, si vuelve la guerra, ¿podrán mantener el control del estrecho, como dicen? Sí, no hay nada que les impida hacerlo. Quiero decir, están en una posición muy ventajosa. El estrecho, por razones geológicas y topográficas, es muy difícil de controlar, pero ellos tienen los medios, nosotros no. No es un lugar que se pueda atacar fácilmente por tierra o por aire y ejercer un control o una influencia real. Ellos pueden, como señalas, destruir prácticamente todo en el lado occidental del Golfo. Pueden hacerlo. Yo diría que los iraníes también pueden destruir Israel por completo. Y cada vez más parece que no tienen mucho incentivo para hacer otra cosa. Quiero decir, si te pones en su lugar ahora mismo y sabes que estamos intentando construir reemplazos, ¿para qué esperar? ¿Cuál sería el incentivo para esperar? La posición rusa en 2022 fue: bueno, tenemos una idea de lo que está pasando en el este de Ucrania. Capturaron unos planes que habían encontrado allí, en los que se hablaba de reconquistar Crimea y de atacar en profundidad dentro de Rusia. Sabían lo que se estaba preparando, pero no entendieron hasta qué punto era grave. Subestimaron la enorme inversión de tiempo, dinero y recursos que habíamos hecho en los ucranianos. Pero quedó claro que no había ningún incentivo para quedarse esperando a ser destruidos. Era mejor afrontarlo, luchar y ganar por mucho tiempo que hiciera falta. Creo que esa es también la posición iraní, y creo que es su carta ganadora, por así decirlo. Pueden resistir más que los demás. Por eso digo que es una guerra hasta el último misil. ¿Quién se quedará sin ellos primero? Y bueno, es irónico y preocupante. Si ese fuera el único problema que tuviéramos con el estrecho de Hormuz, la situación ya sería bastante sombría para nosotros. Pero hay otro asunto que lo hace aún peor para nuestro lado, y es el punto número 1 de todo este memorando. La guerra tiene que terminar en Líbano, entre Israel y Hamás, ninguno de los cuales fue parte del memorando de entendimiento. El profesor Morandi también habló de eso, y expuso una posición iraní más clara de lo que habían hecho hasta ahora. It's reality. Los iraníes han sido muy claros con los estadounidenses. No habrá acuerdo nuclear si no se evacúa el Líbano, si la guerra no termina. No habrá negociaciones nucleares si eso no sucede. Así que en realidad, todo depende de los estadounidenses. Además, los iraníes pueden complicarles mucho la vida en el estrecho de Hormuz. Si los estadounidenses dejan de cumplir con sus obligaciones en otros lugares, los iraníes sentirán que tampoco están obligados a permitir que pasen tantos barcos por allí. Y eso es, de hecho, lo que están haciendo ahora mismo.
Pero ese es el principal requisito político del presidente Trump. Nada de armas nucleares y todo lo demás. Pero él dice, y es curioso, porque la parte iraní siempre ha dicho, no estamos buscando armas nucleares, así que eso es fácil. Lo declaramos y ya está. Negociaremos eso después de que se resuelvan las otras cuestiones. Pero ahora dicen, ni siquiera empezaremos ese proceso a menos que esto ocurra. Así que, Doug, dime si tú lo ves de otra manera, pero si esa es realmente la posición del gobierno iraní, no habrá negociaciones en absoluto, porque Israel nunca hará lo que se le exige. Bueno, desde el punto de vista privado de la gente en Washington, e Israel piensa más o menos igual, todo este asunto nuclear es casi una distracción. De hecho, yo diría que es una distracción estratégica de primer orden. In fact, I would say it's a major strategic distraction. If you go back and look at the comments that were made, Si uno vuelve atrás y mira los comentarios que se hicieron antes y justo después de aquello, en la primera gran ronda de la guerra que empezó en febrero y terminó, bueno, yo diría que al menos de forma temporal antes de julio, ¿cuál era el foco? ¿De qué hablaba la gente? Decían, sí, las armas nucleares son importantes, pero lo realmente decisivo es el arsenal de misiles balísticos. Es la capacidad de Irán para amenazar a Israel, y ese es el problema. Lo que dice Morandi no es incorrecto, pero tiene que entender algo. Solo hay un resultado aceptable para Israel en esta guerra, y es la destrucción total de Irán. Del mismo modo que el único resultado que ahora satisface a Irán, a la gente en Kiev y en realidad a las élites globalistas, no a las poblaciones de Europa, sino a las élites globalistas, es la destrucción de Rusia. but the globalist elites, is the destruction of Russia. Just as they wanted to carve up Russia into small. Del mismo modo que querían dividir Rusia en pedazos más pequeños, violarla y explotarla por sus recursos, eso mismo es lo que la gente en Washington y en Israel quiere hacer con Irán. Eso no ha cambiado. Ahora el otro tema, el de las armas nucleares, es el siguiente. Si de verdad te preocupa tanto evitar que otros desarrollen y desplieguen armas nucleares, no los ataques. Pero eso nunca se le ocurrió a nadie, porque en realidad no estaba entre las prioridades. Recuerda, los israelíes probablemente acogerían con gusto cualquier excusa que encontraran para lanzar un arma nuclear contra Irán. Y nosotros probablemente nos quedaríamos ahí, aplaudiendo. Perfecto, adelante, hacedlo. No esperes que nadie en Estados Unidos despierte, se dé cuenta de lo que pasa y entienda la absoluta locura y estupidez de todo esto. No esperes que nadie tenga en cuenta las opiniones del resto del mundo, y mucho menos las de los chinos o los rusos. No va a pasar. A nadie le importa lo más mínimo. Así que, ¿con qué estamos tratando? Estamos tratando con los reyes del mundo, siervos obedientes del lobby judío en Estados Unidos, bien pagados por sus esfuerzos, generosamente recompensados por todo lo que dicen y hacen, y van a seguir con esto hasta que no dé más de sí. Eso es Irán. Dicho esto, ¿cuál es la respuesta del profesor Morandi? Construir más misiles, reforzar las defensas, prepararse para lo peor, porque se acerca. No creo que Irán tenga mucha elección en ese asunto. Y bueno, te estoy escuchando hablar, Doug, y me vienen a la cabeza cosas que hemos dicho durante estos meses, cosas que dijimos antes de que empezara la guerra. Y me da la impresión de que ahora, dime si estás de acuerdo o no, nos hemos metido en el peor resultado posible. Te lo han dicho muchas veces. Basta con aplicar la teoría de dar media vuelta. Te vas, declaras la victoria, dices lo que quieras y te marchas, sin preocuparte por memorandos de entendimiento, ni por negociaciones, ni por nada más. Simplemente declaras tu victoria y te vas. Esa habría sido la opción menos mala que teníamos. Pero creo que ahora, con este memorando, Trump se ha metido en una trampa de la que ni siquiera puede salir perdiendo con dignidad. Eso habría sido una situación sin salida. Pero ahora, por lo que entiendo al escucharte, estamos en una situación en la que es imposible ganar, porque con el estrecho de Hormuz no podemos abrirlo del todo, ni conseguir las condiciones que queremos. Y Líbano no va a cambiar, Hezbolá no va a desaparecer. Así que, en ese caso, lo único que Trump puede hacer es volver a la guerra. Porque si ahora se retira,
sin controlar el estrecho de Hormuz ni Líbano, se le verá como un perdedor. Así que me da la impresión de que toda la presión va en esa dirección, que tiene que hacerlo, aunque eso garantice una derrota en el terreno. Sí, creo que eso es cierto. Y creo, de nuevo, no quiero repetirme, pero creo que es verdad. Es una guerra hasta el último misil. Y no nos iremos hasta que consideremos que hemos agotado todas nuestras municiones y capacidades. No vamos a ninguna parte. Y Donald Trump, la gran decepción con Donald Trump es la siguiente. Si miramos atrás, y no se trata solo de ver lo que decía antes de ser elegido, sino de observar lo que ha hecho desde que llegó, ¿qué ha conseguido realmente cambiar de forma fundamental? Y creo que la respuesta es nada. Se podría decir que uno de los pilares del edificio de éxito que intentaba construir era la simple aprobación de una ley sobre la integridad del voto. Quiero decir, cuesta imaginar algún país en el mundo que dijera, no queremos que cada ciudadano que venga a votar el día de las elecciones muestre su identidad, no sea que descubramos que no son ciudadanos estadounidenses. En lugar de eso, no queremos exigir nada a nadie. Y en la práctica, estamos dejando esa responsabilidad en manos de los estados. Así que no hay integridad electoral. Y si no hay integridad electoral, ¿qué sentido tienen las elecciones? Y si las elecciones no tienen sentido, ¿qué dice eso de la República? Ahora bien, uno pensaría que lo que acabo de describir estaría entre las principales prioridades de Donald Trump. ¿Le has oído hablar mucho de eso últimamente? Pues no, la verdad. Creo que se ha alejado de cosas que eran vitales para la supervivencia de nuestra república y en su lugar se ha centrado en todo lo que importa a sus donantes, a la clase de donantes, a los globalistas que hoy gobiernan Occidente. ¿Cómo quieres llamarlos, aparte de donantes y globalistas? Sionistas, neoconservadores, la clase Epstein. Usa el término que quieras. Mételos a todos en el mismo saco. Son ellos los que están conduciendo este tren. Les da absolutamente igual las elecciones. Les da igual el electorado. No les importa quién participe o quién no. Ellos tienen el control. Ese es el problema. Y el presidente Trump no ha hecho nada para cambiarlo, ni espero que lo haga en un futuro cercano. Sí, y eso nos deja en un gran dilema. Quiero decir, si termináramos el programa justo ahí, el panorama sería bastante sombrío. Por desgracia, hay otra cara en todo este problema. Y mencionaste lo de la guerra hasta el último misil. Bueno, eso no se aplica solo en Oriente Medio. También se aplica a la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, parece que eso es algo que Volodymyr Zelensky quiere ayudar a acelerar, porque está muy interesado en esos misiles. Muchas gracias. Засобів захисту. Особливо це стосується ракет для Петріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс. Esto es un sinsentido. En el mundo actual, la producción todavía no se ha adaptado tanto como debería para proteger a la gente del terror balístico. Hace tiempo que demostramos que somos capaces de fabricar, en particular, ese tipo de armamento defensivo. Si Ucrania obtuviera una licencia de Estados Unidos para producir los sistemas Patriot, nuestra producción sería suficiente para proteger al país y también para ayudar a nuestros socios. Así que lo que está diciendo, y lo ha repetido en los últimos días, es algo así como, mirad, a todos los de la OTAN, olvidad eso de 2027. Porque por lo visto, ya hay algunos contratos para entregarles unos misiles Patriot en 2027 que todavía ni se han fabricado. Y él ha dicho, ¿sabéis qué? Olvidaos de todo eso. Dadme todos los que tengáis ahora mismo y además, dadme la capacidad adicional para poder fabricarlos en mi propio país a partir de ahora. ¿Qué te parece esa idea?
Bueno, también está mencionando otra cosa que creo que vale la pena destacar. En el contexto de lo que estaba comentando, decía, ¿qué pasa con el mundo occidental que no ha movilizado adecuadamente su industria, sus capacidades, sus fuerzas para apoyarme a mí, Zelensky? Ahora bien, ya sabes, yo nunca he sido partidario de este hombre. Él, como todo lo relacionado con la guerra en Ucrania, es un fraude. Me refiero a alguien como Kolomoisky, un famoso oligarca judío de Rusia que luego se trasladó a Ucrania, se estableció allí y ganó miles de millones. Ahora supongo que estará en la cárcel en algún sitio. Fue él quien descubrió a Zelensky, que creció hablando solo ruso, que era un cómico, no ucraniano étnicamente, y desde luego tampoco de nacimiento, y lo pone al frente de Ucrania, con la ayuda, por supuesto, de los Nuland, los Kagan y otros. Estas personas crearon un gobierno ficticio y nosotros lo hemos apoyado por completo, gracias a la CIA y al MI6 del Reino Unido. Y él está diciendo, mirad, vosotros me pusisteis aquí, yo estaba dispuesto a intentar salir de esto con un acuerdo de paz. Enviasteis a Boris Johnson, me prometió el oro y el moro, no habéis cumplido. Y lo que realmente está diciendo es, si no me dais todo ahora, dentro de un año ya no estaré aquí. Y tiene razón, tiene toda la razón. Ahora bien, hay algo más que nunca se menciona. Y es que el presidente Putin ha mostrado una enorme contención. Siempre se ha opuesto a cualquier acción que pudiera provocar la entrada repentina de fuerzas de la OTAN en la ecuación. No quiere una gran guerra. Lo ha manejado muy bien. Pero ahora mismo las cosas se están poniendo difíciles en esta guerra en el sentido de que el pueblo ruso, desde luego, ha perdido la paciencia. Aún así, tenemos que recordar que el presidente Putin también tiene una enorme influencia en Venezuela, en Cuba, incluso en México. Tiene muchísima influencia en muchos países. Podría escalar el conflicto que tenemos ahora mismo en Ucrania contra él. Y en ese sentido, también lo que estamos haciendo en Oriente Medio para destruir a Irán y extender esto horizontalmente hacia el hemisferio occidental. Tenemos suerte de que el presidente Putin esté al otro lado de esta ecuación. El problema es que en algún momento, el presidente Trump pareció prometer cierto grado de flexibilidad, de comprensión o de acuerdo en Alaska. Eso resultó ser un fraude total y absoluto. Y creo que eso ha empezado a cambiar de verdad la situación y la actitud en Moscú hacia nosotros. Ya no es solo que no se crea nada de lo que dicen los estadounidenses, es que nos ven también como enemigos, igual que a la gente en Europa. Creo que eso es muy peligroso y por eso no es imposible que veamos acontecimientos dramáticos en los próximos meses. Suponer que los rusos se van a quedar quietos, mordiendo poco a poco trozos de su enemigo. Ahora tenemos esas ciudades fortaleza que están cayendo, pero sin ir más allá, me parece un error. Creo que es muy peligroso. Este es un momento más peligroso que quizás cualquiera de los que hemos vivido hasta ahora. No sé qué conflicto va a estallarnos primero en la cara, si será Irán o Ucrania, y no descarto que haya problemas en el Caribe, con Cuba, con Venezuela o con México. Pero parece que nadie está prestando atención a nada de eso, nadie ve la conexión entre esos temas, y deberíamos hacerlo. Está pasando más de lo que creemos y ni siquiera tenemos control sobre lo que ocurre en nuestro propio país. Ese es otro asunto. Ni siquiera hemos hablado de economía. Podrías invitar a Jeff Curry, que sabe más que nadie sobre el mercado y el comercio del petróleo, pero también a Arceti Sept podría ser muchas otras personas que saben del esto. Nadie puede predecirlo con absoluta certeza, pero sabemos que nos dirigimos hacia una situación de emergencia entre ahora y el otoño en los mercados del petróleo. Y eso va a tener un impacto también aquí, en casa. ¿De verdad alguien está pensando en eso a fondo? ¿O el presidente Trump está absolutamente convencido de que puede manipular esos mercados indefinidamente, aunque ya casi no tengamos el petróleo necesario para hacerlo? Bueno, quizá eso cambie. Y quién sabe, salga el sol y de repente desaparezca todo el mal tiempo. No lo sé.
Pero creo que hay demasiadas variables, demasiadas cosas que podrían salir mal. Y aún así, nadie parece conectar todos esos elementos de una forma realmente coherente. No, y es algo que no augura nada bueno, ni para que salga el sol, ni para que de repente recuperemos la cordura. Está claro que el presidente Trump, por lo que dicen todos, cree que puede manipular los mercados indefinidamente, y que el mercado de papel que él controla de alguna manera se reflejará en el mercado real. Pero eso probablemente no va a pasar. Y esa mentalidad también se traslada a la propia guerra, a la guerra entre Rusia y Ucrania. Déjame mostrarte algo. Esto es más o menos una visión generalizada. Puede que ni siquiera hayas oído hablar de este tipo, Andrew Harding, que estuvo en Fox News hablando de cómo el discurso dominante ve esta guerra. Y creo que eso pone de relieve un problema aún mayor. Creo que, si algún presidente puede lograr que ambas partes se unan, ese será el presidente Trump. Eso no significa que un alto el fuego o una pausa en los combates sea algo fácil. Está claro que no lo ha sido. Pero el presidente tiene un historial sólido, sobre todo en su segunda administración, en conseguir pausas en los combates, ceses del fuego e incluso parones a largo plazo entre distintos países o grupos en el mundo. Ya sea entre Israel y Hamas, entre India y Pakistán, o más recientemente entre Estados Unidos e Irán. El presidente insiste mucho en que la diplomacia evita que los conflictos se conviertan en problemas mayores. No, aparte de lo absurdo que es eso, ha habido algo más, porque el presidente Trump dijo hace un par de días que todavía quiere una salida diplomática, y creo que la vamos a tener. Dijo, creo que estamos hablé por teléfono el 4 de julio con el presidente Putin, y vamos, podrías haber copiado eso casi palabra por palabra del 21 de enero del año pasado, cuando asumió el cargo, y dijo exactamente lo mismo. Y 18 meses después, no pasa nada, y la gente sigue escuchándole. Y luego, este tipo de aquí, creo que probablemente no está hablando para la audiencia de Fox News, sino directamente para el propio presidente Trump, que obviamente siempre ve esto. Y lo único que hace es alimentar su ego, haciéndole creer que puede hacer todas esas cosas, cuando en realidad no hace ninguna. ¿Qué te preocupa si Trump empieza a creerse su propia retórica? Creo que deberíamos mandar a ese joven a Fort Benning, que pase un tiempo en el bar de oficiales y que al final alguien le dé un puñetazo y lo echen de allí. Así debería acabar su carrera. Es bastante irritante. En su aspecto, en su forma de hablar y en todo lo demás, encarna todo lo que, en mi opinión, está mal con la hombría estadounidense hoy en día. Ya casi no queda hombría. Y él está dispuesto a decir lo que sea que le digan quienes le llenan los bolsillos. Todo esto es una basura. No significa nada, es puro disparate. Por desgracia, como dije al empezar este programa, la mayoría de mi generación lo escucha. Ese es el problema. Siguen escuchándolo y se lo creen, pero todos los demás ya se han apartado. Creo que cuando pasas de los 50 hacia abajo, cada vez más gente empieza a decir, esto es un disparate, no tiene ningún sentido, no quiero tener nada que ver con ello. La verdad es que para la mayoría del electorado, nuestras grandes instituciones de gobierno carecen por completo de legitimidad. Y eso es algo muy peligroso. La gente ya no se cree lo que le dicen. Pero claro, si vives dentro de la burbuja de Washington, D.C., parece que no hay ningún problema. Si te alejas unos 160 kilómetros hacia el oeste, el sur o el noreste, ves una realidad muy distinta. Pero por desgracia, dentro de Washington, el mundo de fantasía sigue intacto. Y él es un ejemplo de eso. Y vamos ahora a Ankara, donde hoy comienza la cumbre de la OTAN. Hay todavía más cosas pasando. Uno podría simplemente mover la cabeza y decir, bueno, es un chico joven, no sabe nada. Pero es muy distinto cuando se trata de alguien que se supone que sí debería saber. Especialmente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte,
que en este fragmento empieza un camino que se ve claramente como algo sintomático y sistemático, demonizar a Rusia para que todo el mundo acabe queriendo ir a la guerra con ellos. ¿Cree que la idea de lealtad hacia Estados Unidos es importante en la OTAN? Por supuesto, se trata de lealtad hacia todos, hacia cada uno. Así es como se ha creado esta alianza. 32 naciones totalmente leales entre sí. Eso significa que un ataque contra una es un ataque contra todas. El artículo 5, el hecho de que todos coincidamos en que Rusia representa una amenaza a largo plazo. Fíjese en la declaración que acordamos en La Haya el año pasado. El miércoles presentaremos una nueva declaración. Por supuesto, no puedo hablar de ella, pero tengo prestampenzi en momurais en guasam muy firme. Doug, ¿qué podemos deducir del hecho de que el secretario general, igual que su predecesor Jens Stoltenberg, ni siquiera haya considerado ningún tipo de vía diplomática o una salida negociada y solo haya optado por más acción militar? ¿Hay alguna posibilidad, quizás se me escapa algo, alguna posibilidad de que al demonizar a Rusia y convertirla en un enemigo permanente, eso pueda traer algo bueno para la alianza? Creo que debe de haber terminado hace poco de leer Los Tres Mosqueteros, de Alexandre Dumas. Está confundiendo a los Tres Mosqueteros con los más de 30 miembros de la OTAN. En la OTAN, cada país tiene una perspectiva distinta. Ese es el problema de la alianza. Por eso Eisenhower se oponía a su expansión cuando era presidente. De hecho, quería neutralizar a la mayoría de los países de Europa del Este, convertirlos en estados neutrales. Decía primero que Estados Unidos no tenía la capacidad militar ni los recursos necesarios para defender a todos esos países frente a los soviéticos. Y segundo, que no creía en la idea de que los soviéticos estuvieran empeñados en iniciar otra guerra del tamaño de la Segunda Guerra Mundial. Sabía demasiado sobre la guerra. Tenía una comprensión muy clara de la destrucción que se había infligido a los soviéticos. Así que su idea era, hagamos que esos lugares sean neutrales. Y eso incluía a Polonia. Creo que al final, si hubiera tenido la oportunidad, probablemente habría aceptado lo mismo en Alemania. Pero mi punto es este. Ruggia es un pelele, y Stoltenberg también. Esa gente fue elegida desde Washington, D.C., por esa camarilla de neoconservadores, globalistas, o como quieras llamarlos, sionistas, todo ese grupo junto en Washington. Es nuestro hombre. Va a mantener esta guerra en marcha, la sostendrá, hará todo lo que digamos. Quiero decir, una vez escuché al secretario de la Marina, al que el secretario de Defensa le preguntó, ¿hay alguien de quien quieras deshacerte? Y este hombre se dio la vuelta y dijo, sí, quiero librarme del CNO, el jefe de operaciones navales. Y el secretario de Defensa le respondió, no, eso no puedes hacerlo. Él preguntó, ¿por qué no? Y el secretario de Defensa dijo, porque voy a nombrarlo presidente del Estado Mayor Conjunto. Yo dije, ¿cómo? Pero si ese hombre no es competente, ha hecho un desastre en toda la Marina. ¿Por qué harías eso? Y él contestó, porque es el único hombre que conozco que hará exactamente lo que yo le diga. Bien, pues eso ocurrió en los últimos 35 años. Así que lo que estamos viendo ahora, básicamente es lo mismo repitiéndose. La OTAN es una fachada vacía, son estados con organizaciones liliputienses. Ahora retrocedamos un momento, miremos hacia Varsovia. Están pasando muchas cosas en Polonia y la gente no les está prestando atención. Verás, ha habido un serio desencuentro, por así decirlo, entre los ucranianos y los polacos. Y claro, que millones de ucranianos hayan llegado a Polonia como refugiados no ha ayudado precisamente. Históricamente, ucranianos y polacos ya han tenido dificultades para entenderse. Pero últimamente hemos visto que el presidente de Polonia, Nawrocki, ha retirado la Orden del Águila Blanca, que es el mayor honor que se puede conceder a alguien, a Zelensky, y la ha devuelto a Polonia.
And Zelensky said, "Take your white chicken back." Y Zelensky dijo, llévate tu águila blanca y quédate con ella. Y después el gobierno polaco decidió desclasificar el contenido de todos los envíos de armas y equipos que se están mandando desde Polonia a Ucrania. Bueno, esto es algo muy positivo, porque a medida que la gente empiece a revisar todo eso, y no creo que aquí en Estados Unidos se le preste mucha atención, ni tampoco en los estados de Europa Occidental controlados por los globalistas, lo que creo que se va a descubrir es que enormes cantidades de ese material fueron saqueadas, robadas, revendidas en el mercado negro, mal utilizadas, abusadas y cosas por el estilo. Los polacos están despertando. The Poles are waking up. Now, the population of Poland has for some time. Ahora, la población de Polonia lleva ya un tiempo, en torno al 55 o 60%, oponiéndose a entrar en cualquier guerra contra Rusia. Creo que eso es importante, porque están en primera línea. Ahora se han distanciado de Ucrania, a la que cada vez más consideran una organización criminal. Ya ni siquiera la ven como un Estado real. Es un país, sí, pero no un verdadero Estado-nación en el sentido en que solemos entenderlo. Y eso es solo Polonia, pero Polonia representa una parte importante de la OTAN. Mucha gente no se da cuenta de eso. Los polacos probablemente tengan el mejor ejército del continente europeo. Las tropas polacas son excelentes, disciplinadas, bien entrenadas, y además los polacos están dispuestos a mantener un ejército aún mayor, sin importar la presión que ejerzamos sobre ellos. Regardless of whatever pressure we put on them, that has nothing to do with it. But the point is, Eso no tiene nada que ver. Pero el caso es que la propia OTAN está acabada. Sus miembros no se sienten cómodos, no están contentos. La gente actúa por inercia. Hay muy poca unidad de acción y de propósito dentro de la OTAN. No espero que eso cambie. Y una vez más es porque si vas a Estocolmo y luego vuelas a Lisboa o a Madrid, las visiones del mundo son muy distintas. No se puede esperar que Meloni en Roma comparta la misma visión del mundo que se tiene en Helsinki. Ahora bien, dicho esto, deberíamos hablar un poco del potencial de estupidez extrema y de peligro que hay ahora mismo en el noreste de Europa. in East Europe right now. Well, and that's actually what I do. I know we're running short on time. Bueno, y eso es precisamente lo que hago. Sé que vamos justos de tiempo, así que voy a hacer una especie de ronda rápida, porque todo está relacionado. Hay varios temas de los que hablas. En la OTAN no hay consenso. Al menos algunos de los líderes de la élite están intentando unir a todo el mundo en algo que va a provocar una reacción. Porque, por ejemplo, hoy mismo, 8 petroleros fueron atacados en la llamada flota en la sombra rusa, en la zona de Azov, además de otros 2 que fueron alcanzados el día anterior. Bryansk y Belgorod fueron atacadas de nuevo, con éxito, por parte de Ucrania dentro de territorio ruso. Y luego está el líder de Finlandia, que dijo que apoya que Ucrania intensifique los ataques con drones en el interior de Rusia. Y el nuevo primer ministro de Letonia declaró que sí, que está alojando a 14 contingentes militares de países de la OTAN como advertencia a Rusia. Y luego tuvimos esta historia curiosa, en la que Voban y Lexus, los conocidos bromistas rusos, se reunieron con el líder y uno de los partidarios del presidente, Madis Roll, en Tallinn. Y él dijo algo así como, «Oye, estaremos encantados de ayudar a Kiev con ataques contra San Petersburgo». Prometió ese apoyo, coordinación, e incluso admitió que la defensa aérea de Estonia tiene puntos débiles. Pero al final, resultó ser solo una broma. Aún así, el hecho de que estuviera dispuesto a decir algo así. Quiero decir, Doug, ¿qué opinas de todo esto? Porque si añadimos una última pieza al puzzle, Alemania planea un fuerte aumento de su gasto en defensa, $125 mil millones solo el año que viene. Es casi un tercio más en un solo año. Rusia no puede ignorar todo esto, porque no se trata solo de retórica. Muchas de estas cosas son acciones reales. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad? ¿Y qué hará Rusia? Bueno, descartemos a Alemania de entrada. Por mucho que destinen a defensa, harían falta unos 10 años para construir un ejército alemán. Ahora mismo en la práctica no hay un ejército capaz de enfrentarse y combatir a una fuerza como la del ejército ruso moderno. 10 años. Dicho esto,
Alemania está llegando cada vez más a un punto de casi total desindustrialización. No sé cuánto tiempo más podrá sobrevivir el Estado y la economía alemanes. Quiero decir, si alguien puede aguantar, son los alemanes. Siempre consiguen sacar algo de la nada. Pero la población está muy inquieta. Y de nuevo, ¿qué hará falta para que la población se libre de Mads y de la gente en Berlín? No lo sé, pero creo que está probablemente más cerca de lo que muchos imaginamos. Y sabré más, porque dentro de poco voy a Alemania, y allí podré averiguar un poco mejor qué está ocurriendo realmente sobre el terreno. Dicho esto, volvamos a los otros. Mis fuentes me dicen que ese hombre en Finlandia es de hecho un activo de la CIA. No soy un experto en inteligencia, pero animaría a quienes sí lo son, y algunos saben perfectamente a quienes me refiero, a investigar ese asunto, porque esa información me ha llegado de fuentes muy fiables. No me sorprendería. No sería la primera vez que hacemos algo así, pero que haya conseguido llevar a Finlandia, que era un país con una economía muy sólida y diría yo una sociedad muy próspera, y convertirlo en un bastión de la intervención imperial estadounidense en el noreste de Europa y Escandinavia, es todo un logro. Es asombroso. Sabemos que los finlandeses han tenido problemas con los soviéticos desde hace mucho tiempo, y que su experiencia bajo el dominio soviético, o con los soviéticos en general, nunca fue buena. No estaban precisamente contentos de estar bajo el control ruso, y sus vivencias con los soviéticos durante y después de la Segunda Guerra Mundial tampoco fueron positivas. Pero aún así, lograron sortear esas dificultades con éxito, y diría yo, salir ganando al otro lado. Por eso es una gran tragedia. No entiendo por qué quieren invitar a la destrucción colocando armas nucleares de Estados Unidos o de cualquier otro país en su territorio tan cerca de la Rusia europea. No tiene ningún sentido. Y claro, ahora los rusos tienen que afrontar esta situación, como bien señalas. Aunque piensen que es una locura, lo miran y dicen, bueno, si ellos van a hacer esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados sin responder. Ese es el problema. Y por desgracia, no se trata solo de los finlandeses, también de los suecos. En Finlandia y en Suecia no hubo ningún referéndum. No estamos hablando de países con cientos de millones de habitantes. Hay 8 o 9 millones de suecos, unos 5 millones de finlandeses. Podrían haber hecho un referéndum. ¿Nos unimos a la OTAN o no? Creo que si se hubieran celebrado referendos en esos países, no se habrían unido. Creo que sobornamos, llámalo como quieras, a esos gobiernos para que se unieran a la alianza. Y ellos intentaron convencer, y supongo que lograron persuadir a algunos, de que estarían más seguros con nosotros presentes en su territorio que sin nosotros. No podrían estar más equivocados. Y lo único que tienen que hacer para comprobarlo es mirar al Golfo Pérsico. Mirar a los estados del lado occidental del Golfo Pérsico. Es un punto muy acertado. Hasta llegar a Kuwait. Pero ¿en qué demonios están pensando? Es una locura. Eso no es una receta para la seguridad estratégica del futuro. Es una receta para la destrucción segura si se dan las circunstancias equivocadas. Y de nuevo hay que volver a mirar a los rusos. Los rusos, y tú lo sabes por tu propia experiencia, son gente estupenda, pero tienen motivos para sentirse inseguros. Tienen una larga historia de enfrentarse a todo el mundo. Desde los mongoles hasta los franceses, los alemanes y así sucesivamente. Les preocupa defender su país. Recuerda que las fronteras de Rusia son, en gran parte, indefendibles. Son llanas, abiertas y fáciles de penetrar. Y ahora queréis poner armas nucleares cerca de ellos, en un sitio como Finlandia o Suecia. Es que no puedo imaginar una idea más absurda. De hecho, si volvemos a Eisenhower, se puede leer, supongo que no todo el mundo puede, pero quienes tienen autorización pueden acceder a los archivos del Consejo de Seguridad Nacional, a los distintos memorandos que el propio Eisenhower escribió. Porque Eisenhower descubrió que él mismo era su mejor redactor, y al final tenía que dictarle a su ayudante militar, el general Goodpaster,
que fue en la práctica el primer asesor de seguridad nacional. Y llegó un momento en que se hartó y dijo, no, escucha, te lo voy a dictar yo directamente. Esto es lo que vamos a hacer. Y él señaló que desplegar armas nucleares en tierra, en aquel momento en Alemania, era extremadamente peligroso. Dijo que había muy pocas esperanzas en las primeras horas de un conflicto dadas la postura de las fuerzas soviéticas y el número de tropas que teníamos allí, de poder evitar que esos arsenales nucleares fueran invadidos y capturados. Y tú sabes dónde están, como oficial del ejército. Estuviste allí, sabes dónde están las bases aéreas. No podíamos impedir que eso ocurriera. Estamos hablando de 1955, 56, 57. La idea entera es francamente una locura. No tiene ningún sentido. Ninguno en absoluto. Pero claro, si algo tuviera sentido, no estaríamos hablando de esto, ¿verdad? No lo es. Última pregunta antes de que te dejemos marchar. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Hay alguna posibilidad de que simplemente sigamos tropezando con la situación sin que acabe estallando en ningún sitio? ¿O la OTAN se está condenando a sí misma a que haya un enfrentamiento con Rusia? ¿Tú qué opinas? Creo que el presidente Putin ha esperado, con cierta justificación, un cambio en los gobiernos de Europa. Su expectativa es que conoce la situación real en Alemania. Tiene buena información sobre eso. Tiene amigos en Alemania y le están diciendo la verdad. Y la verdad es que todo el mundo odia a Scholz y que Merkel es vista ahora, en la historia de los pueblos de habla alemana, como probablemente una de las mayores traidoras que han tenido entre ellos. Quiero decir, es común que la gente, sí, Hitler se pasó y nos hizo un daño terrible, pero Merkel ha sido peor. Mira lo que nos ha hecho. Es decir, se oyen cosas así. Creo que él ha estado esperando un cambio allí. Y creo que podríamos ver un cambio real primero en Gran Bretaña. Quiero decir, hay esas bandas itinerantes de hombres musulmanes, en su mayoría, aunque no exclusivamente pakistaníes, que básicamente están cazando gente en varias ciudades inglesas. Y las bandas de violadores no han desaparecido. Se han reprimido un poco, pero siguen ahí. Creo que el pueblo británico está muy cerca de estallar. Así que probablemente Gran Bretaña sea ahora la candidata número 1 a una revuelta total y a un cambio de gobierno. Antes pensaba que sería Francia. Aún así, sigo apostando por los franceses, porque creo que tienen un carácter todavía más revolucionario. Mientras la población francesa siga recibiendo sus pensiones, sus beneficios del Estado, probablemente no vaya a ser gran cosa. Pero eso podría cambiar. Y podría cambiar de forma repentina, porque todos los gobiernos están endeudados hasta el límite. Todos afrontamos el mismo problema. Estamos profundamente endeudados, completamente por encima de nuestras posibilidades. Y creo que la capacidad de los financieros globalistas para controlar esta situación está llegando a su fin. Lo que ocurra aquí, en el plano financiero, va a tener un impacto terrible en Europa. Todo el mundo lo sabe. Así que supongo que se trata de esperar, observar y tratar de manejar los distintos focos de tensión hasta que estalle alguno. Y entonces todo se ponga en marcha. No es exactamente como la Primera Guerra Mundial. No tenemos naciones reales como las que existían entonces. Y con eso me refiero a esos grandes estados-nación y estructuras imperiales. Pero se parece en el sentido de que todo el mundo sabía, por las guerras balcánicas y los problemas que había allí, que acabaría habiendo un conflicto en Europa. Lo que nadie sabía era qué lo desencadenaría. Nadie sabía dónde ocurriría ni cuándo. De hecho, cuando empezó por primera vez en los Balcanes, en Serbia, la Bolsa de Londres ni siquiera reaccionó, porque la mayoría de la gente en Reino Unido no veía ningún motivo para implicarse en una guerra por algo que pasaba en los Balcanes. Pero todo cambió. Bueno, supongo que tendremos que esperar y ver cómo acaba funcionando.
Pero volviendo a tu idea original, eso de que lucharemos hasta quedarnos sin misiles, ese día no está tan lejos, sobre todo si entramos en una situación en la que ambos bandos se acostumbran a ello. De verdad, te agradezco mucho que hayas venido hoy y que hayas arrojado luz sobre este tema. Y un último comentario para todos. Entrad en el nuevo canal de YouTube de Douglas McGregor, Warrior Diplomacy. Tenéis el acceso ahí mismo en pantalla. McGregor Warrior Diplomacy en YouTube. Espero pronto más vídeos, Sius. Vale, gracias Daniel, te lo agradezco. Gracias a todos, de verdad. Volvemos en más o menos una hora. Vamos a tener de nuevo a Jim Yatras. Nos va a ofrecer una nueva perspectiva sobre toda esta guerra entre Rusia y Ucrania. Va a hablar de cosas distintas a lo que hemos tratado en nuestros programas hasta ahora. Será a las 2 de la tarde. Jim Yatras, ex diplomático estadounidense y antiguo asesor republicano en el Senado. Tiene muchas historias interesantes que contar, ya lo veréis. Muchas gracias. Y nos vemos en una hora en el programa Deep Dive con Daniel Davis. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que si queréis apoyarnos un poco, suscribíos, dadle a me gusta y compartidlo con alguien que os importe.